El surf surge acá en la Argentina con dos corrientes, digamos. Una es Daniel Gil, con Cachito López León. En realidad Cachito todavía no, viene con Jorge Azulay, Tite Elizalde. Son cuatro amigos de Buenos Aires que tenían un par de tablas y se vienen a surfear acá. Paralelamente a eso, acá había un movimiento en Mar del Plata que eran los tres hermanos Muñoz, con Foxy Ventura, Luis Ventura, que Pipo había conseguido unos planos de tablas de mecánica popular y Eduardo Lodi, otro amigo que jugábamos todos, éramos todos compañeros de rugby. Yo jugaba al rugby en el mismo equipo con los tres Muñoz y con Lodi. Había ido becado a California y ahí se había sacado una foto con unas tablas de surf, unos longboard y trajo toda la... Él estudiaba arquitectura, todavía no estudiaba porque iba al secundario, pero después se recibió de arquitecto. Y se trajo todo un plano de las tablas y se las dio Pipo. Y Pipo ahí se fabrica dos tablas, una está en una foto ahí, y con esas tablas se meten a surfear. En la misma fecha, más o menos años 63. Así surge de esas dos corrientes. Mis inicios con el surf fueron de muy chiquito, en un sentido no con la práctica, sino que tomé contacto cuando era muy chico con lo que eran ver en una revista surf, ¿no? Que yo la verdad que no lo entendía mucho. Sí, a mí me gustaba mucho ir a la playa, desde muy chico me gustaba barrenar olas y qué sé yo, meterme abajo del agua cuando pasaba la ola, era como que tenía una conexión con las olas. Y después, bueno, siempre que iba, cuando estaba la galería Bristol, que donde está el Bristol Center, el edificio ese hoy, ahí había una galería grande, se llamaba Galería Bristol, y mi mamá iba ahí a comprar revistas para, en esa época había una revista llamada Burda, que era que tenía diseños para tejer y todo eso. Que bueno, todas esas cosas ahora por ahí se perdieron, ¿no? Pero las mamás de antes tejían y hacían eso. Y eso fue ponerle tipo 65 por ahí, hace 8. Sí, bueno, y ahí mientras yo esperaba que eligiera la revista que iba a comprar ella, que tardaba un montón, entonces yo miraba toda la revista que había. Bueno, y ahí vi una revista de surf. Eh, y la verdad que me impactó mucho ver a la gente de correr olas eh, en esa revista y bueno, me quedó ese recuerdo. Yo arranqué a los 12 años. Yo soy del 65, así que saca cuenta. Tenía en el 76. Ahí empecé a surfear. Mi primera tabla me la hizo Ángel Antífora. Obviamente que ya no está más Ángel Antífora. Así empecé. Mi primero, me compré una tabla. Iba como te estoy diciendo, digo, ni idea de nada en esa época, imagínate, eran poca gente la que surfeaba, estaba en la camada esta que te dije, y después otra, y después creo que venía yo. Bueno, me empezó a averiguar dónde me puedo comprar una tabla y fui con Ángel. Entonces le digo, me quiero comprar una tabla. Y él me dice, ¿qué te quieres comprar? Una tabla. ¿Qué estás aprendiendo? Sí, bueno, te tenés que llevarte esto. Entonces cuando me la ven, digo, esto. Yo quería algo más nuevo, más copado. Yo trabajaba, entonces tenía plata. Y digo, no, querido, me dice, no, esto es para que vos empieces a aprender una tabla. Aparte te la compras y mira si te metí y no te gusta. Haceme esto. Entonces tuve buenas enseñanzas, ¿viste? Esa enseñanza de este tipo que fue el que realmente me inició a mí. Pero en ese momento casi todos los guardavidas jugaban al rugby. Y a los surfistas no los querían. Entonces te dejaban surfear antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Y los días nublados, que estaba prohibido el acceso al mar, también te dejaban surfear. Los guardavidas. Y cuando nosotros nos quejamos con Martigarro, que era el intendente en ese momento, me dijo, muchachos, ustedes tienen una zona para surfear. No tienen que andar por todas las playas. Era otra concepción del surf. Pero de todas maneras nosotros no solamente surfeábamos otras playas, sino que hacíamos campeonatos en otras playas. Durante muchos años el surfista era considerado como un vago, claro, que le gustaba fumar porro, ¿viste? Que le gustaba ir a estar todo el día en la playa, ir a correr olas. Y bueno, en ese momento era una cultura así, el surfista.
no te digo que todos, tampoco todo el mundo, pero viste, bueno, en general en otros países también era así, no era que era solo en Argentina. En Brasil era igual, no sé, poner en Estados Unidos. Eso se fue decantando con el paso del tiempo, que el surfista pasó de ser un vago, de que le gustaba fumar marihuana, a ser un deportista. Mi caso es de ir a surfear ahí a ¿cómo se llama? Al faro, que es donde estaban todas esas movidas. Ahí sí, ellos se ponían muy nerviosos, ¿viste? Porque ellos pensaban que en el agua podían ser atacados o algo. Esa es la idea que tenían ellos, ¿viste? Y ahí es más, a mí nunca me corrieron, pero por ahí si te hacías el loco te sacudían, porque ellos que querían impedir, ¿no? Ellos no querían el respeto, sino que nosotros tengamos temor. No había una restricción. Sí había algunos lugares donde está el Aquarium ahora. Eso era una base, era el ESIM, una base naval. Acceso súper restringido, tenía todo alambre olímpico con alambre de púa, como si fuera la base del GADA 601 allá, con garitas y barreras, ahí no podías entrar ni en pedo. Eso dependía de Marina. Se llamaba Gurruchaga, era el ESIM. Y por supuesto, ahí hay una playa muy buena que se llama La Maquinita, nosotros en ese momento la llamábamos Gurruchaga, que no te dejaban surfear, porque la rompiente estaba dentro de la base. Entonces, en la playa, ahí donde está Jono ahora, había garitas con soldados con fusiles, y donde está Horizonte también había garitas. Todo lo que es el acuario, en toda esa zona, eso era la base militar. Y por supuesto, si no te dejaban entrar por tierra, tampoco te dejaban entrar por agua. Entonces, cuando vos querías ir remando, te metías por Jono y querías pegar la vueltita para ir a surfear ahí a la maquinita, tiraban tiros al aire para que te corras. Era medio como una alerta que te gritaban y te decían que te corras, y vos veías que había una actitud hostil a que estuvieras ahí, entonces te corrías. Después ya ni ibas. Lo que sí que poner la municipalidad de aquella época era ultra burocrática, ¿viste? Entonces nosotros éramos surfistas y para darnos un permiso, para hacer un campeonato, era lo mismo que tenía que, no sé, hacer una gestión de un año, más o menos, porque te tenían esperando, era como que no le daban valor a lo que uno hacía, o al surf, o al deporte, sino que lo tenían así a un costado, como lo que estábamos hablando hoy, ¿viste? Que eran todos vagos, fumadores de porro y esto, y realmente no veían la otra parte. Después teníamos algunas, viste, que me pasó acá en el norte, ya eso un poco más grande, ya tendría 14. Andar en la bicicleta que también, viste, en esa época pelo largo, viste, no les caía bien. Iba andando en bici, viste, yo con la tablita, mallita, bueno. Por ahí miro y veo que viene una patrulla atrás, viste. Miraba que venía muy despacio, pero seguí. En un momento, cuando estoy andando, que voy en bici, pum, me tiran el auto y me caigo, ¿viste? Y ahí me manotean y te empiezan a preguntar cosas, ¿viste? ¿A dónde vas? Y yo le decía, ¿a dónde crees que vaya? ¿A surfear? No te contesté, bueno, en esa época no les podías contestar, porque... Y las preguntas todas de manera brusca. Brusca. De mal modo, ¿viste? ¿A dónde va esto? O no me mires así, poner a los ojos, ¿viste? No me mires así, no me levanté la mirada. Pero bueno, pues eso no era que te querían imponer el respeto, sino te querían imponer el miedo, ¿me entendés? Era eso, que tengas vos miedo. Yo me acuerdo que un día fuimos con un chico que trabajaba en la fábrica nuestra, que era Renato Tiribelli, que es muy conocido, un shaper muy conocido. Y estaba buenísima la punta esa. Entonces yo le digo a Renato, yo voy a la guardia y le pido hablar con el almirante que está a cargo de la base. Bueno, fuimos a la guardia, le bajé, le dije, me presenté, quién era, le digo, quiero hablar con el almirante. Yo soy escribano, le digo, y de parte del escribano R. Caborde.
El tipo le pasa la información al almirante y el almirante habrá pensado, por curiosidad, no sabía, porque un escribano estaba en la guardia tratando de hablar con él. Entonces nos hizo pasar. Me presenté y le dije, mire, almirante, nosotros queremos surfear acá. No es que vamos todos los días, cuando el mar esté en especiales condiciones, que puede llegar a ser 4 o 5 veces al año. No es que de golpe va a haber 100 surfistas acá. Yo le propongo, yo le presento una nota donde le explico todo esto y le doy una lista de los surfistas que están autorizados a entrar. Usted me autoriza la lista esa, ellos se presentan en la guardia con el documento y se meten a surfear. Le caí bien, le caí simpático al almirante y me dijo, bueno, tráigame la lista, preséntese. Y bueno, le hice una lista de mis amigos, los que trabajaban en la fábrica conmigo, y se la presenté. Y me la aprobó, me dijo, bueno, vean. Entonces, empezamos ahí, pero ya te digo, una vez cada 2 meses. Presentábamos el documento y iba. Por lo general, vamos a ser sinceros, los que surfeaban antes, no como ahora. Ahora cualquiera agarra una tabla y se mete. Antes era gente toda estudiosa y todo de dinero. Entonces, viste, ese era no era el prejuicio, era de la revolución que se le decía, viste, a ellos, viste, que no se, entonces te tenían siempre ahí. El surfing es una cultura que se junta, viste, a ellos no les gustaba que haya gente, porque pensaban, es lo que yo digo, ¿no? Pensaban que podían hacer un complot o algo, viste, que por ahí lo tienen en la cabeza ellos, viste.